Muy buen día. Dios les bendiga. Es un gusto estar con todos ustedes. Vamos a orar por los niños que van para la escuela dominical o iglesia infantil. Puestos en pie, por favor. Los niños y los papitos. Ay, pero bien, los veo bien, con ánimo. Los niños, puestos en pie, por favor. Y los papitos, por favor, vamos a orar por los niños, ¿sí? ¿Nos van a colaborar? Marixa me colabora también ahí, porfa. Vamos a orar por estos chicos, los que estén solitos, acérquese un adulto porque vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias por estas nuevas generaciones que tú nos regalas. Señor, y hoy pedimos a ti, en el nombre de Cristo Jesús, que les des, Dios mío, de tu Santo Espíritu, que derrames sobre ellos la promesa divina, Padre. Señor, tú sabes cuánto te necesitan. Señor, si nosotros como adultos, muchos de nosotros te hubiésemos conocido desde esta edad, Dios, hubiera sido maravilloso, porque así hubiésemos desarrollado más tu propósito, Padre eterno. Y hoy como adultos oramos por ellos para que les vaya bien, Dios. Oramos ante ti para que se abran los cielos sobre ellos, para que tengan, Dios mío, el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, para que desde ahorita en adelante, Dios, ellos sepan en su corazón y en su mente a qué han sido llamados, Señor, y el propósito que tú tienes sea revelado a sus vidas, para que no estén tambaleando, Padre. Bendíceles también, Señor, la relación papás e hijos. Bendice, Dios mío, cuando van al colegio, Padre. Señor, que tu presencia no falte en su salud, en la economía de estos muchachos, Padre, y que sus pasos sean firmes, Dios mío, pero en ti, Padre. Y en el momento que de pronto los quieran atormentar, les quieran dañar, Dios mío, la comunión contigo, sean guardados y protegidos en el hueco de tu mano. Protégelos de malas amistades, de malas relaciones, Dios. Protégelos de perder el tiempo, Señor. Que en el corazón de ellos esté el temor a ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Charito. Podemos salir, muchachos, lleven sus diezmos, sus ofrendas, porque uno aprende desde pequeñito, ¿cierto? A ofrendar y a diezmar. Bueno, estamos en un mes de siembra, ¿cierto? El mes de la siembra. Y casi siempre cuando hablan de siembra, la gente piensa ¿en qué? ¿En el café? ¿En plátano? No, en plata, ¿cierto? Por eso la plata que cae en mis manos, ¿qué pasa? No, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Casi siempre uno está pensando en esas benditas finanzas. Y las finanzas pues no solo van a ser dinero, tenemos que saber administrar muy bien todo lo que el Señor nos ha dado, porque Él nos ha dado poder para multiplicar. Obviamente reconociendo que tuvimos una caída y por eso también, por esa caída no solo afectó la parte espiritual de mi comunión con Dios, sino que también afectó todo, absolutamente todo, mis relaciones con mi prójimo y también esa parte económica. Fuimos afectados, pero aún para ello vino Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos vamos a ubicar, vamos a caminar por esa Biblia para un lado y para el otro. ¿Listo? Así es que muy pilosos con la palabra, de podernos mover, de poder escribir. Tenemos dos hermanos que nos van a colaborar por acá con textos bíblicos, pero usted, por favor, busque. Cuando llegamos a la casa de Dios, venimos a inquirir en las escrituras, es decir, a ahondar. Venimos a aprender de Él, porque Dios desea que salgamos adelante, pero también nosotros queremos, ¿cierto? Nadie se levanta en la mañana y dice, ojalá que este domingo me vaya mal. No, ojalá 20 años de pobreza, de miseria. No, nunca uno se levanta así, ¿cierto?
sino antes usted se levanta, uy Señor, que este día me vaya mejor que ayer, que esta semana yo conquiste más. No de los muchachos a las muchachas, ni lo contrario, no, sino esas conquistas que nosotros queremos tener, ¿ya? A nivel espiritual, emocional, en varios aspectos. Por el momento vamos a ir al libro de Deuteronomio. Esto es recordar la ley del Señor, Deuteronomio. Y el pastor Santi nos viene guiando, muy bonito ha sido estos domingos, la palabra que nos ha dado, porque nos va dando enfoque, nos va alineando. Y si la llevamos ahí sí a la práctica, conforme al consejo divino, pues nos va a ir muy bien, en todo lugar nos va a ir bien. Entonces este es otro consejo divino de parte del Señor para el ministerio Cielos Abiertos, para que no nos olvidemos. En el capítulo 8, por favor, nos ubicamos de Deuteronomio y vamos a ir en ese capítulo 8. El Señor le habla a su pueblo a través de Moisés, porque ya van a entrar al territorio, a la tierra prometida. Y ese territorio, pues ellos no han sembrado, ellos no han hecho un montón de cosas, no han construido casas ni nada, y el Señor se los va a entregar. Y les dice, ustedes tienen es que tener cuidado con todo lo que yo les voy a dar. No se vayan a olvidar de mi voz, de lo que yo les he enseñado. Y si los pasé por el desierto, mis queridos amigos, era para que ustedes también se dieran cuenta lo que había en el corazón de ustedes. O sea, cuando nosotros pasamos esas adversidades, uno que piensa, uy, cómo me está yendo de mal. No, ¿qué sale de su corazón? ¿Qué de verdad sale? ¿Confianza a Dios? ¿Qué en verdad sale? Más bien brota amargura, resistencia, esa desobediencia. ¿Qué brota del corazón cuando pasamos por adversidades? El Señor le estaba diciendo, mire, yo los traje y los afligí. Yo hice esto con ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes se dieran cuenta también lo que hay en el corazón. Y allá en el versículo 11 en adelante, llega y dice aquí así de la siguiente forma: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón, ¿qué le pase? Se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. ¿Y te olvides de quién? Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. ¿Qué más dice? Para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Bien, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pero qué tenemos que hacer? Acordarnos de nuestro Señor. Él es el que ha provisto absolutamente todo. ¿Y qué más dice? A fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres con este día. Como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidares del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y les sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente, ¿qué pasará? Pereceréis. Como las naciones que el Señor destruyó delante de vosotros, así pereceréis. ¿Porque qué? No oíste la voz de nuestro Señor. Está chévere, pero a la vez, ¿qué pasa?
nos dice, bueno, acá hay una bendición grande, ya los estoy bendiciendo, pero pilas pues, ¿cómo van a manejar la bendición? Y ese pilas pues es acordándonos siempre de nuestro Dios. Siempre, en todo, acordémonos de Dios. Acordémonos cuando nos levantamos, cuando vamos al baño. ¿Cuántos se ducharon hoy? Es que ¿cuántos se ducharon? Desodorante y todo tuvimos, ¿cierto? ¿Qué más tuvimos? ¿Quiénes vinieron en ayuno? Uy, poquitos. O sea, desayunaron muchos, ¿cierto? Hubo alimento, todo eso es para agradecer a Dios. Nada más el pasar a la ducha como es de rico, ¿cierto? Los que se duchan. Delicioso, delicioso. Yo le digo, Señor, gracias. Y es agua dulce, dulce. Colombia, agua dulce, Jabrulla, agua dulce. Es más, me la puedo tomar porque estoy en Bogotá. Entonces es agua, es que de las mejores que hay en Latinoamérica. Yo digo, Señor, gracias. ¿Qué tal que me tocara bañar con agua del mar? Que eso queda uno así todo pegado. No, es agua dulce. Todo eso es de acordarse, es Dios, es Dios. No es porque usted trabaja y paga los servicios. Aún Dios le dio ese trabajo, Dios le da la provisión para cancelar esos servicios. Y si está pagando servicios es porque tiene una casa, ¿cierto? Donde vivir, sea en arriendo o sea suya. O sea, usted sea el propietario. Dios ha provisto de todo. Decía la pastora Estela, ¿no? Respire nada más, ¿cuánto vale eso? Y estamos acostumbrados que no, que como eso es natural. Nada, esto todo es un beneficio de parte de Dios. Acordémonos, acordémonos. Y bonito porque el Señor le dice, acuérdate que ¿qué? Yo te doy poder para hacer las riquezas. Entonces hoy vamos a hablar haciendo riquezas, pero a la manera de Dios. ¿Cuántos quieren ser ricos? Ay, todo ahí sí. No, yo soy humilde y se... No, ¿cuántos quieren ser ricos? Pero ricos ¿en qué? En vitaminas dicen por allá, pues porque la salud es lo mejor. Mi bisabuelo tenía 3 fincas y decía, mija, eso no hay nada más como la salud. Vea, todo esto pasa, la salud es vital, decía mi bisabuelo. Ya, entonces las vitaminas, listo. ¿Ricos en qué quieren ser? ¿En qué quiere ser rico? ¿Sabe qué? Yo no sé, pero en estas temporadas, cuando usted entra al mundo virtual, usted se da cuenta la cantidad de dinero que está ganando gente muchas veces sin estudio. Que usted dice, vea este como es de feo y como le va de bien. Tan feo y hace unos videos tan bobísimos y mire todo lo que factura. Estuvo en Dubái, estuvo en un lado, estuvo en el otro. Hay otro que tiene también qué cantidad de dinero y lo que muestra es, tiene una novia y pues obviamente eso ya no es una novia. Porque la novia es diferente, ¿no? La que se cuida, la que se visita, no, se la llevó a la casa a vivir. Y entonces en medio de su opulencia supuestamente de billete, pues está en fornicaciones, en drogadicción, el alcoholismo, en un montón de cosas que va en contra de la palabra del Señor, en contra. Entonces por eso es haciendo riquezas, pero a la forma de Dios, haciendo esas riquezas. Entonces vamos a ir. ¿Cuántas personas quieren salir del país? ¿Cuántos por las misiones? Ah, ¿sí ve? Ay, pillaos. ¿Por qué quieren salir del país? ¿Qué decimos siempre? No, es que la economía de Colombia no. Y mire esto, y miran todo lo malo. Miramos todo lo malo. Pero la Biblia habla de Isaac, que el Señor lo llevó al desierto. ¿Y qué pasó? En el desierto le hizo que cosechara mucho más que cualquiera. Pero hay otros que van a ir fuera del país, pero a llevar el evangelio, a llevar cosas buenas. Vea, así que se abran todas las puertas. Que se abran todas las puertas para llevar ese evangelio. Si usted va a hacer cosas buenas en otro país,
que se le abra las puertas, porque mucha gente sale del país y hacer lo malo, ¿cierto? Hacen lo malo, y qué vergüenza, porque no es un individuo, sino llegan y dicen: ese colombiano, ese colombiano, ese colombiano. Es más, ustedes saben por qué nos conocieron tantos años: por un colombiano que hacía lo malo. Es más, fui por allá a la Comuna 13 en estos días, y esa gente piensa, pues no todos, que ese medio fue el mejor para tener, y a la final están en una comuna, ¿no? Entonces fuerte, porque nos perdemos en esas supuestas riquezas del mundo. Por eso tenemos que aprender a hacer las riquezas conforme Dios nos indica. Es más, usted ya es rico, ¿sabe? Usted ya es rico. ¿Cómo nació? En pelotico. En pelotico. Mire todo lo que tiene. Usted ya es rico. Usted nació sin conocer, es más, sin hablar. Y mire ahora, nadie lo calla. Usted es rico en lenguaje. Usted es rico, ¿sabe? ¿Cuánto conocimiento ha adquirido a través de estos años de vida? Así usted tuviese 5 años, usted ya es rico. La cuestión es aprender a administrar todas estas riquezas. Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. El Señor hizo absolutamente todo, plantó el huerto y puso allí al hombre para que ¿qué? Lo administrara, para que multiplicara. O sea, nosotros, así no hubiésemos conocido de Dios, ya seríamos ricos. Y ahora nosotros, conociendo más a nuestro Dios, más ricos somos. La cuestión es aprender a administrar, a que esas riquezas crezcan como debe de ser. ¿Por qué? Porque en medio del no conocer a Dios, del no depender de Dios, se pierde la vida haciendo riquezas, porque las riquezas en dinero son efímeras. Eso es como el agua que usted coge, se van. ¿Cuántos han salido a vacaciones y se llevan por lo menos 1 millón de pesos? Ay, chicanera. Oiga, eso se va en PB, par boliones, en un momentico. Y si usted lleva 5, usted llega a la casa solo con la arena, nada. Y eso se va, esos dineros son efímeros, ya eso se va, en un momentico se va el dinero. Entonces, y mucha gente pierde la vida por estar detrás de esas riquezas. Yo he visto mucho joven, y vengo de un territorio fuerte, mucho joven que no alcanzó a durar hasta los 30 años por irse detrás de las riquezas. Es más, muchos de ellos no alcanzaron ni siquiera a los 25 años de edad por irse detrás de las riquezas, porque eso fue efímero. Vamos a descubrir entonces, en esta parte de cómo hacer riquezas a la forma de Dios, vamos a ver varios enemigos que se levanta y uno desconoce. Y entre eso está, pues como lo habíamos dicho, Génesis nos enseña que Dios nos ha provisto de todo, de absolutamente todo. Todo lo tenemos para vivir sobre esta tierra. Todo está. Pero muchas veces, por desconocer a nuestro Dios, se levantan enemigos que pasan y se llevan esas riquezas. Se lleva la buena administración, se lleva el poder de multiplicar, se lleva el poder de avanzar, se roba los deseos, los sueños. Hay enemigos de esos, y uno de esos enemigos, ¿sabe qué es? ¿A quién escucho? ¿Quién le mentorea a usted esa parte financiera? ¿Tienen algún mentor? ¿No? ¿Cuántos de acá tienen algún mentor en esa parte financiera? Listo. ¿Y cuál es su mentor? No hay nada mejor que Dios y su palabra.
el mejor mentor. Pero el Señor coloca hombres y mujeres también que con temor saben administrar, pero con el temor de lo alto. Porque hay gente que administra y multiplica, pero de la forma más deshonesta del mundo. Y eso no es, ante los ojos de Dios eso no sirve. No sirve, y para usted tampoco le sirve, porque a su debido tiempo va a dar cuenta de esa situación. Y se va a venir un mundo de maldad encima, maldición por no saber acrecentar las riquezas como era debido. Entonces un enemigo puede ser: ¿a quién estoy escuchando? Si no estoy escuchando la voz de Dios, si no tengo un buen mentoreo, pues obvio, se me van a perder todas estas riquezas que tengo. Las riquezas intelectuales, espirituales, esas riquezas emocionales. ¿Cuántas personas, escuche bien, cuántas personas tienen amor y no lo saben dar? ¿No les ha pasado? A mí me pasaba, y es más, por ahí de vez en cuando me pasa. Uno tiene el amor para darle a una persona y no lo sabe dar. Y eso es fuerte. Hay que saber administrar. Entonces, otra de las cosas es que como no sé escuchar, pues eso me va a llevar a desobedecer. Y el desobedecer, ¿qué va a traer? Muerte. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva en el huerto? Empezaron a escuchar, fue la voz de la serpiente. ¿Y dónde terminaron? En muerte. ¿Y a quién se la pasaron? A todas sus generaciones. Escuche bien, de lo que usted haga, usted le pasa a sus generaciones. Así es que aprenda usted como papá, como tío, como persona adulta a escuchar. Es la voz de Dios, la voz del Señor, las instrucciones que están en la palabra, que fue lo que acabamos de leer. Cuidadito de dejar de escuchar la voz de Dios. Otro de esos enemigos, ¿sabe quién más es? El desconocimiento administrativo. Y yo voy a la vida de José. ¿Quién le enseñó a José a administrar de la forma que administraba? Dios. Pero hubo un ejemplo en casa. Jacob, su padre, su mamita que había fallecido, pues él había tenido un proceso de limpieza. Dios lo había purificado, le había cambiado nombre y levantó a sus muchachos ya con otro conocimiento, con el temor de Dios. Y empezó a enseñarle, y en la casa ese muchacho estaba muy pendiente de todo, desde su papá y toda la empresa de su papá. Así los hermanos estuviesen a cargo, él estaba pendiente para hacer lo bueno. Es más, él denunciaba, papá, mis hermanos están haciendo tal cosa. Entonces imagínense, uy, qué rabia los hermanos contra el José. Por eso lo terminan vendiendo, y eso que lo iban era matar, y lo extraditan esos chinos. Lo sacaron de ahí, un migrante más por allá en Egipto. Y a ese muchacho le toca ir allá. ¿De quién depende ahora ese muchacho? De Dios. El Espíritu Santo le enseña a administrar. Pero ¿en dónde le va a enseñar a administrar? Pues con todos esos sucesos que ha tenido. En casa de Potifar, después en la cárcel, él aprende. En medio de las circunstancias difíciles, cuando uno está pegado de Dios, Dios lo está preparando para entregarle. Por eso no echen a tierra todas las cosas malucas que nos pasan a veces, porque Dios está en el asunto, nos está enseñando. Perder es ganar, dijo Maturana. Y muchas veces uno pierde cositas, pero está ganando en el reino espiritual. En el reino donde Dios nos ha llamado, estamos ganando. Entonces, ¿sabe qué ocurrió con José? Pues mire qué capacidad, que Dios le revelaba aún en sueños lo que debía de hacer. Y terminó dándole de comer no solo a Egipto, a muchas naciones que estaban alrededor de Egipto. Miremos a Jesús y enfoquémonos por donde es. Jesús está 40 días de ayuno. ¿Quién llega por allá a atormentar en esos 40 días de ayuno? El chanclas, dice por acá el hombre.
Satanás llegó y lo lleva a cierto lugar y le dice y le muestra toda la gloria de la tierra. Escuche bien. Todo eso es mío, le dice Satanás. Todo eso es mío. Si te postrares y me adorares, te los voy a entregar. ¿Y qué dice el Señor? Eso no va conmigo. Así no es. Por ahí no es. Ni me voy a vender por pan, ni voy a hacer las cosas para adquirir todas esas posesiones que son del mundo y perder la genuina adoración hacia Dios, a mi Padre. Apártate de mí, Satanás, porque hay cosas que llegan ilusorias. Satanás pensaba que era el dueño de todo, pero ¿quién es el dueño de todo? Aún de Satanás, Dios. Y a veces nosotros nos dejamos ilusionar. A mí me ha pasado. A mí me han ilusionado y me han tumbado, hermanos. Por eso ahora tengo autoridad para hablar, porque si no lo tumban a uno. Entonces, la cuestión es eso. Depender, dependencia. Este hombre aprendió, Jesús y José aprendieron a depender del Padre Celestial. Y el Padre Celestial les enseñaba cómo multiplicar esas riquezas, cómo guardar lo que verdaderamente era importante. ¿Qué más? ¿Sabe qué? Ahí también vamos a encontrar que un enemigo es que no nos capacitamos para administrar. No nos capacitamos. En la casa a veces no nos enseñan bien, también. Si no, tenga. ¿Y qué hace el muchacho? Y me acuerdo que una vez me dejaron dinero y ¿sabe qué hice yo? Eso tenía como unos 7 años de edad. Me dejaron dinero y entonces en la esquina de la cuadra había una tienda. No sé si ustedes se acuerdan de esos caramelos que se llamaban Noel. ¡Ay, qué cosa tan deliciosa! Vea, yo me compré toda la plata que me dieron, me la compré en confites. Todo. Yo dije, no, esto me va a alcanzar para el mes. Y me los llevé para mi casa, a donde yo estaba viviendo. Y entonces a mí me estaba criando un paisa, Francisco Arango. ¿Y qué hizo Pacho? Apenas me vio eso y me dijo, ¿y cuánto ahorró? Y le dije yo, nada. Me dijo, hágame el favor, señorita. Y me apartó los dulces que me podía comer y los otros me los hizo devolver. Y llegó y de una vez me compró la alcancía. Ahorre ahí. Enseñanzas importantes. ¿Sabe quién nos enseña a manejar también? Dios. ¿Cómo debemos de ahorrar? Porque no todo se puede gastar. No todo. A veces yo escucho a hombres soberbios. Hace poquito escuché a uno que llegaba y decía, yo no le voy a dejar herencia a mis hijos, pero así en una soberbia, o sea, lleno de Dios no estaba. Olvídese, lleno del Señor no estaba. Y dijo, y es que es más, ni siquiera le iba a dejar estudio, porque cuando los papás piensan aquí en Latinoamérica en el estudio, para nosotros eso es una riqueza. Sí, dejemos de hablar, el título es una riqueza, una herramienta importante para seguir desarrollando los talentos y los dones que Dios ya puso. ¿Ya? Porque el primero que ha puesto es el Señor. Pero de verdad, ir a la universidad es chévere, disciplinas, estudiar, todo es muy bueno, es importante, ¿listo? Entonces yo lo escuchaba hablar y es que no le voy a dejar nada. Y yo, no, ¿cómo? Nunca ha leído la Biblia, por lo visto. De verdad no se ha encontrado con el Señor. Porque uno debe pensar en esas otras generaciones, no solo en estos hijos, sino en ¿qué? En esos nietos. Y hay que enseñarles a administrar. ¿Sabe qué otros enemigos encontramos? Encontramos que nosotros no disfrutamos el trabajar. ¿Cuánta gente se levanta y otra vez a trabajar? A verle la cara a ese. Es que el antioqueño como se queja bastante, que no sé qué. Entonces, y es una queja por todo para irse al lugar de trabajo. O si tiene el trabajo en la casa, también se queja, no, me tocó trasnochar. Oiga, el trabajo, ¿sabe qué hace el trabajo? Nos dignifica.
nos dignifica. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted trabaja se da cuenta de todos esos potenciales que salen. Oiga, supo colocar un tornillo, eso no lo sabe colocar cualquiera, y colócalo en el lugar indicado y nos va a dar buenos resultados. Pero cuando lo coloca mal, ¿qué va a pasar? Se daña hasta la maquinaria. Entonces, mire todas estas cosas, y nosotros tenemos que aprender que el trabajo me dignifica, que vale la pena trabajar. El Señor le puso trabajo, le dio un oficio a Adán. Hágame el favor, vea, muchacho, colóquele los nombres a todos estos animales. Entonces dignifica, porque en medio del trabajo usted también se da cuenta qué es capaz de hacer, pero también qué le hace falta. ¿Listo? Otro enemigo: no saber para qué sirven las riquezas. Tuve un conocido hace muchos años y el bendito, el papá le dejó una millonada. Lo primero que hizo fue comprar un asadero de pollos. Y uno dice, ah, buena. Y una Toyota Land Cruiser. Y el resto de la plata, prostitutas. A los 5 años ya no tenía nada. Las riquezas hay que aprovecharlas. Tanto las monetarias, las intelectuales, las emocionales, todas debemos de saberlas aprovechar al máximo, porque se pueden perder de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. ¿Y a dónde terminó? Si supiéramos o si supieran, pero perdió todo. Entonces, en esta cuestión de la administración nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, y uno de los cuidados es que no tengamos deudas, o si las vamos a tener, tenemos que aprender a pagar las cosas a tiempo. Usted tiene que saber en qué se va a endeudar, para qué se va a endeudar con ellos, ¿cierto? Y pagar en el momento que es, porque si no le suben los intereses. Y a veces hay gente que paga interés tras interés y nunca paga lo que compró. O sea, paga, mejor dicho, es un montón de cosas, pero no el objeto que compró. ¿Qué dice Romanos 13, 7, 8? Sonido. Dice: paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Qué bonito, más enfoque. ¿Cuál es la deuda que debemos de tener de verdad? Hacia mi hermano. Esa es una deuda que debo de tener. ¿Y por qué? Porque yo debo de amar, de estar ahí con mi hermano. Esa es la deuda. Pero vuelvo y les digo, de pronto salió que el apartamento, la casa, sepamos de verdad, sentémonos, y si usted es casado con la señora, no haga todo solo, o no haga usted las cosas escondidas, señora, sino compartiendo. Es un matrimonio, es para compartir, y así se sale adelante. Bien organizadas las cosas. De pronto alguno le dio por empeñar, aún con el amigo. Entonces tengo el computador, uy, chino, necesito $1.000.000 de pesos. Así casi siempre son los sardinos, ¿no? Venga, le dejo el computador, le dejo el iPhone, le dejo tal cosa y me prestan. ¿Qué dice la palabra en cuanto a ello, Alonso? En Proverbios 6 dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Listo. Es un asunto donde no debemos meternos, pero también dice, porque los proverbios son muy buenos. ¿Quién los escribe? Pues Salomón, ¿cierto?
Y Salomón fue un hombre que tuvo mucho dinero, muchos recursos económicos. Entonces, pero le está enseñando a la juventud: ojo, ni por su amigo tampoco empeñe su palabra. Tenga mucho cuidado, sepa manejar. ¿Cuánta gente ha perdido lo que ha conseguido por prestarle a un supuesto amigo? ¿Cuántos? Uno conoce en cantidad. No, esos recursos son para su casa. Ojo, y muchos hombres hacen negocios por debajo de cuerda, ¿cierto? Por debajo de cuerda, sin que la señora se dé cuenta, y terminan perdiendo el patrimonio de la familia. No podemos. ¿Qué más? Para administrar bien, hay otros asuntos, por lo menos. Cuando una persona no paga, ¿cómo lo trata la Biblia? Salmos 37:21 dice: los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Vaya viendo. ¿Quiénes son los que no pagan? ¿Quiénes no pagan? ¿Quiénes no pagan? ¿Qué quiénes no pagan? Listo. ¿Usted es malvado? No, nosotros pagamos nuestras deudas. ¿Sí o no, Juancho? Pagamos nuestras deudas. Así de sencillo. Vamos a saldar todo. ¿Usted quiere de verdad multiplicarse, hacer riquezas conforme Dios quiere que sea? Que usted de verdad sea rico de verdad. Pues hagamos conforme nos dice la palabra. Entonces, acá nos dice: tenemos que pagar, porque o si no somos malvados. Hombres y mujeres malvadas que no pagan. Yo acabé de pagar 3.000 pesos, con eso la hermana no me decía nada. Esa cuestión de compra, oiga, ¿a usted no les ha pasado que ustedes salen a algún lugar y empiezan a comprar cosas? Y nosotras las mujeres más que todo, no, pero ahora los hombres también, que entran al mundo de la tecnología. Uy, venga, paguemos con tarjeta de crédito. A esa hora, hombres y mujeres. Pero uno de ir y, ay, necesito esto, y pura mentira, ya tenía en su casa. No había necesidad. Hay cosas que no son necesarias. No son. ¿Qué dice en cuanto a eso Timoteo? Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Domínese. O más bien deje que el Espíritu Santo le dé esa capacidad de dominio propio. Porque no podemos seguir malgastando el dinero. No se puede, muchachos. Hay un proverbio que me gusta, que en el barbecho del pobre se echa a perder. Hay mucha riqueza en el barbecho del pobre. Entonces ahí sale como salió por ahí el pobre es pobre porque quiere, ¿cierto? ¿Sí escucharon por ahí? Y si es verdad, en el barbecho del pobre hay muchas riquezas. Pero ¿qué pasa? Que como no analizan y organizan la situación, siguen en ese estado de pobreza. Entonces aquí ya es: usted tiene dinero, pero no se lo malgaste. Acuérdese que Dios le ha dado un espíritu de ¿qué? De dominio propio. Dominio propio. Aprenda, ay, la revista de Avon, ay, pasó ay, la de Natura, venga, y una cantidad de... No. Todo a su tiempo, para pedir, todo a su tiempo. Y cuando se dañe eso, ahí sí, no, es que a mí me gusta tener 20 repuestos. Ustedes sí se han dado cuenta ahora, estos benditos futbolistas y toda esta youtubers, que llega un carro acá y un reguero ahí para allá, y no los usan todos. ¿Para qué? ¿Para qué eso? ¿Para qué? Llega y dice la palabra, y el mismo Jesús lo usó allá en Lucas. Mire que aún los impíos, o esta clase de gente, debería de saber usar las riquezas para ganar. Y nosotros más, porque somos más ricos que ellos. Deberíamos de aprovechar nuestras riquezas para ganar gente, para ganar amigos. Nosotros tenemos unas capacidades para llegar a la gente, porque Dios nos ha revestido de gracia. Dios ha puesto su favor en nosotros, y nosotros deberíamos de verdad de bendecir. Pero a veces no nos damos cuenta, porque nosotros somos los pobres y los que en el barbecho se nos están perdiendo las riquezas, porque no sabemos
qué riquezas de verdad tenemos. Y terrible esa situación. Un hijo de Dios nunca debe entrar a los juegos de azar, ¿sabe? Eso le quita dignidad a usted. Ay, el chancecito, el baloto, por si acaso, que no sé qué. Eso le quita dignidad, porque ¿sabe qué es lo que quiere decir? Que usted se la quiere ganar fácil. Usted no quiere trabajar, usted quiere ganarse las cosas fácil. Y Dios le dio las capacidades para emprender. ¿Qué dice Isaías? Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Qué bueno. Ahí tenemos al general Nariño, diría la pastora Estela. Tenemos que aprender ¿a qué? A no malgastar, a no colocar el dinero en las mesas de juego. Eso es un pecado. Eso es pecado. Nunca nos prestemos para ello. ¿Cuántas personas perdieron dinero? Pirámides y todo ese rollo. O por creer en fábulas. Tenemos que ponernos pilas a trabajar. Dios bendice al trabajador. Dios lo bendice. Yo he visto hombres trabajadores, no tienen conocimiento del evangelio todavía, pero se levantan con una alegría y camellan. Y otro emprendimiento y otro emprendimiento. Allí nomás conocí a Alejandro, el paisa, y el paisa montó un chuzo chiquito, ya, chuzo chiquito ahí, y empezó a vender. Y el hombre entonces vendiendo bien, porque el hombre es chévere. Por ahí se trajo un tipo que no era, pero ya lo sacaron. Y entonces él, haciendo lo correcto, buenos alimentos, todo, llegó y amplió el negocio y ya montó supermercado. Y no se quedó solo con el supermercado, sino que ahí abajo, como a 4 casas, montó una cuestión de lichigo, que le llaman, o venta de verduras, frutas y verduras. Entonces ese hombre va para adelante, y le conozco. No solo él trabaja, él tiene más de 6 empleados de la familia, los está sustentando, les está dando. Y yo digo, wow, y este hombre no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que trabajar lo prospera a uno también, y está prosperando económicamente a su familia. Entonces, detallitos, muchachos, tengamos buena actitud también. Y en la actitud, ¿sabe qué? No seamos tacaños. Dijo el pastor Ariel que eso era como un barco amarrado en alta mar, y yo tengo más amarrado que trasteo para el Chocó. Hay gente que es muy amarrada a morir. Duros, eso con el Señor. Ni los diezmos son capaces, ni los diezmos que están, ofrendas menos, y no es capaz con un diezmo. Ellos se quedaron estilo antiguo, la limosna, mi amor, y que suene para que salgan las almas del purgatorio. Entonces no, eso no es así. No, nosotros somos ¿qué? Personas que nos estamos ajustando de verdad cómo hacer riquezas conforme Dios me está enseñando a través de la palabra. Tenemos que aprender, es hacer a la forma del Señor, administrar a la forma del Señor, pero también tener una buena actitud. Seamos generosos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Sean generosos. Mire, esa iglesia que no tenía absolutamente nada, de lo que no tenía dieron, y eso fue sacrificio, olor fragante a Jehová. Entonces, como la viuda dio sus 2 blanquitas, que eso no, pero lo dio todo, de todo con amor, generosidad, no tacañería. Dejemos de quejarnos. ¿Cuánta gente quedó en el desierto por la queja? Solo se salvaron 2. Bueno, y Moisés, que lo llevó el Señor. Pero el resto, por quejarse, quedaron en el desierto y no disfrutaron la tierra prometida. Las injusticias, les iba a leer, pero ya no, por falta de tiempo. Las injusticias está en Levítico, allá capítulo 19, usted se lee y allá le dice: no sea injusto, camine derecho como yo le estoy enseñando. Si usted camina por donde yo le digo, usted siempre va a tener.
Va a haber provisión, va a haber provisión. No se preocupe, yo lo sustento con la diestra de mi justicia. Yo soy el que abriré caminos aún en los desiertos. Él va a hacer brotar aguas en medio de los sequedales, pero es conforme yo le digo, dependiendo de mí, escuchándome a mí, teniendo mentores de verdad, gente que le rodee, que tenga el temor de mí, para que así haga las cosas como es y usted vea de verdad prosperar el camino. No seamos tramposos ni avaros, no tengamos apariencia de piedad que somos generosos, pero por debajo es para tumbarlo a usted o a uno. No, no seamos así. Tenemos que tener una buena actitud, no irnos a la vanidad. ¿Sabe qué? Salomón llega y dice en Eclesiastés: y el hombre que lo tenía todo, absolutamente todo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y sabe por qué lo decía? Decía que saca el hombre con tener y tener, y a la final cuando muera ni siquiera va a tener un heredero que va a ser partícipe de esto, sino que va a llegar otro y se lo va a llevar. Vanidad, vanidad de vanidades. Entonces es saber aprovechar los recursos, saberlos aprovechar y multiplicar todo lo que el Señor le ha puesto ya, llevarlo como es, a multiplicación, a una buena administración y a saberlo compartir con los demás. A mí me gusta mucho porque el Señor nos aterriza ya en el Nuevo Testamento. Y a través del apóstol Pablo llega y dice el apóstol, porque nosotros como cristianos debemos de tener una muy buena actitud hacia las riquezas, hacia el dinero. Y el apóstol Pablo, un tipo intelectual, espiritual, mejor dicho, la machera, llega y dice: sé vivir en la pobreza. Yo sé vivir en la pobreza. ¿Cuántos de aquí saben vivir en la pobreza? Sin quejarse. Yo me sé morir en cualquier parte, diría. Yo me sé morir sí, yo me sé morir en cualquier. Yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Sé vivir, porque esto es de saber vivir. Cuando se tiene y no se tiene, es de saber vivir. Porque el hombre, ¿sabe qué pasaba? Mantenía dichoso, o sea, él sabía que las riquezas de este mundo son efímeras. Decía: no, yo me deleito también en pobreza, pero también en prosperidad sé vivir, no me malgasto las cosas. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Cuántos de aquí nos quejamos cuando pasamos una necesidad? ¿Sí? Todos hemos pecado, solo yo soy la bandola por estos lados. Ay, oiga, le sirven a uno el café y si no hay arepa ya se quejó. Pero si le están dando café, hombre, al menos le dieron a uno un café. Otros que nada, nada de verdad. Y ese que nada, no se queja. Dice: pues hoy es día de ayuno. Ya, sabe vivir en la pobreza. Y cuando llegó la riqueza, ¿cuánto es que es? ¿Cuánto es que? No, el diezmo yo lo compro en el mercado y se lo doy a los pobres. He escuchado a otros así. Que cinismo, si fue Dios el que le proveyó, ¿por qué no trae el diezmo a la casa del Señor? ¿Por qué no lo trae? ¿Por qué no trae sus ofrendas? Usted le ha puesto que para tener riqueza, ¿sabe qué? Muchas veces hizo voto delante de Dios: Señor, voy a hacer esto y esto, y el Señor le ha provisto y usted no le ha cumplido. Tenemos que cumplirle al Señor, o si no, en un momento será arrebatado. Finalizando, ¿sabe qué es lo que realmente importa en medio de las riquezas y de quererlas tener? Que vale más el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Y eso lo dice Proverbios, y lo escribió Salomón, quien tenía. Qué pereza usted con plata, pero solo se acercan por ella. Qué pereza usted con dinero, pero un tipo o una mujer corrupta, mentirosa, dañada, depravada o depravado
qué pereza esa clase de gentes. Ustedes lo han visto, qué pereza esa clase de personas. Porque con riqueza prostituyen más. Con riqueza lo que hacen, ¿sabe qué es? Aplastan más al resto de la gente. Es mejor tener buena fama que esa clase de riquezas. El rico y el pobre tienen un lazo en común, ¿y sabe cuál es? Que el Señor a los dos los hizo y los dos van a dar cuenta a Dios. Y ahí estuvo el rico opulento y Lázaro. ¿Y a quién le fue mejor? Bueno, sí, señor, a Lázaro le fue mejor, porque la eternidad iba a estar ¿con quién? Dios es el que me enriquece de verdad. Y lo encontramos allí en Filipenses. Mire lo que dice Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Tiene necesidad? ¿Cuántos tienen necesidad? Muchos. ¿Quién me va a proveer? El Padre. ¿Pero a través de quién? De Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesito? Conocer más a Jesús. Necesito volverme plenamente a Jesús. Necesito entregarme a su señorío de verdad. Era lo que estaba explicando ahorita en clase. Si quieren, entran la próxima. Y Efesios termina diciendo de esta forma: a mí, que soy menor, y es Efesios 3:8, que el más pequeño de todos los santos, lo estaba diciendo Pablo, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es ser rico de verdad, a la forma de Dios. Eso es adquirir riquezas. El evangelio, que es Cristo Jesús, es la riqueza más grande que puede tener el ser humano. Y el apóstol Pablo era tan rico, que por eso llevaba el evangelio a todo lugar, porque eso es lo que le hace falta a la gente. A uno no le hace falta una casa, uno puede vivir sin casa. O sea, sin ser propietario, pues, me hago entender, ¿no? Sin ser propietario. Pero ¿cómo vivir sin Cristo? ¿Cómo vivir sin Cristo? Nos pueden hacer falta muchas cosas que nos dice el mundo, pero sin Cristo uno no vive, uno es verdaderamente miserable, no es pobre, porque a los pobres Dios los ama, y los pobres de espíritu. No es la teología de la pobreza, porque eso es un asunto ajeno de verdad al conocimiento de Dios. Acá la cuestión es que Dios me ha enriquecido de tal forma que me ha dado a conocer al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Puestos en pie, por favor. Y el apóstol Pablo hacía una oración también allá en Efesios. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Yo de usted diría amén. No, pero ya no saben. Tienen que investigar, tienen que leer más. Conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder de su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud. ¿Sabe qué? De toda la plenitud, porque Dios no es escaso. De toda la plenitud de Dios. Es lo que necesitamos. Necesitamos a Cristo. Usted joven necesita a Jesús. Usted anciano necesita a Jesús. Usted, su matrimonio, necesita a Jesús. Empresario, usted necesita a Jesús. Cierre sus ojos y hable con el Señor.
Hable con el Señor. Usted que Dios lo puso en determinados lugares, lo que necesita son las riquezas de su gloria. Y las riquezas de su gloria, ¿sabe cómo se consiguen? De rodillas. Las riquezas de su gloria, ¿sabe cómo se consiguen? Declarando que Él es el Señor. Las riquezas de su gloria, ¿sabe cómo se consiguen? Entregándose de verdad a Él, para saber administrar todo lo que ya les ha dado, pero más lo que ha venido a través de Cristo Jesús. Ricos somos, ricos somos. Dios nos ha hecho o nos ha enriquecido. La cuestión es que no hemos sabido que allí en ese barbecho hay tanta cantidad de provisión que no la hemos repartido y nos seguimos quejando. Seguimos haciendo las cosas mal. No, volvámonos al Señor. Allí hay provisión para sus hijos, hay provisión para esa universidad, para que usted no se desvíe en medio de la universidad, para que cuando venga esas riquezas monetarias, su corazón antes esté más apegado al Señor, lo ame más, para que sepa administrar de tal forma que los primeros recursos que llegan siempre van a ser para el Señor. Siempre. Y el resto el Señor le enseña a administrarlos y usted va a ver sobreabundancia. Tómese del Señor, tómese de Dios. Tómese de Dios y volvámonos a Él, porque el Señor quiere enriquecernos a todos, y que usted, como hizo el apóstol Pablo, salía a enriquecer con el conocimiento del Evangelio a todo lugar. Por eso llegaba a un sitio y al otro del mundo conocido. Él procuró llevar este Evangelio del reino, porque era rico, era lleno de las misericordias de Dios. Y nosotros estamos siendo llenos y comprendemos de verdad esta riqueza que es Cristo. El resto no nos queda grande, no nos queda grande. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, por tu palabra, Dios, por tu ejemplo, Señor, de cómo administrar las riquezas, por cómo hacerlas, Señor, porque nosotros debemos de ser ricos para con Dios. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos has regalado en este culto dominical. En el nombre de Jesús, amén.